Buenos días, mi nombre es Laura Chan, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro. En este momento les voy a hablar sobre la importancia de los delitos contra la propiedad que está tipificado en la ley orgánica penal. Sobre los delitos contra la propiedad, se denominan delitos contra la propiedad, así como el conjunto de conductas delictivas que se realizan por el sujeto en contra del derecho de la propiedad, del ordenamiento jurídico de un Estado, en contra de la propiedad. Sobre un sujeto pasivo, el sujeto activo busca engañarlo, hacerle daño, entre otras palabras. Es un delito contra la propiedad aquel que afecte, menoscabe, lesione el derecho de la propiedad de una persona sobre su patrimonio, siempre que dicha conducta se encuentre consagrada en la ley penal y sea fundamental o especial. Los delitos también se pueden definir como una conducta de acción típica tipificada por la ley antijurídica contra el derecho, culpable y punible. Supone una conducta infraccional por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquir, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. El hurto. El hurto es el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándoselo sin el consentimiento de su dueño. Para la ley, esto tiene una pena de 1 a 5 años, según el Código Penal venezolano. Dentro de las clasificaciones de delitos contra la propiedad encontramos el hurto simple, agravado, calificado y menor. El robo. Los tipos de robo genéricos en el artículo 455 de la ley del Código Penal venezolano. Su característica, su medio de perpetración usado por el agente en la violencia o amenaza de un grave daño a la persona o a las cosas para que sea el mismo sujeto pasivo quien entregue de una manera amenazante por el sujeto activo la cosa de la cual desea apoderarse dicho agente. El robo impropio. Artículo 456. El robo leve o arrebatón. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa a la persona, la pena será de prisión de 2 a 6 años. El robo de documentos. Artículo 457 de la ley del Código Penal venezolano. Quien por medio de la violencia o amenazas de un grave daño a la persona, a sus bienes, haya constreñido o alguno a entregar, suscribir o destruir un detrimento suyo o de un tercero, un acto o documento que produzca algún efecto jurídico cualquiera, será castigado con prisión de 4 a 8 años. El robo agravado. Artículo 458 del Código Penal venezolano. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos presentes se haya cometido por medio de las amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas
una de las cuales hubiere estado manifestándose de una manera armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando el hábito religioso o de otra manera disfrazada, o en fin, se hubiere cometido por medio del ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por un tiempo de 10 años a 17 años, sin prejuicio a la persona o a las personas causadas. La pena corresponde al delito al delito ilícito de armas. La estafa o fraude. En Venezuela, por ejemplo, el Código Penal venezolano explica que la estafa es un engaño a la persona con ánimo de lucrarse de una manera injusta, propio o ajeno, que determinando un error de la persona pasiva, la persona activa se aprovecha para cometer dicho engaño o dicha estafa o fraude. Esto induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual, en su prejuicio de su patrimonio, en el de un tercero. Del latín fraus. Un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en prejuicio contra otra persona o contra una organización como el Estado o una empresa. El artículo 462 de la Ley del Código Penal venezolano se puede analizar en los siguientes artificios o medios capaces de engañar, sorprender la buena fe de otro, induciéndole del error, procure para sí o para otro un aprovecho injusto por prejuicio ajeno. Será penado con una prisión de 1 a 5 años. La pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido en detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma que tenga interés del Estado o de una institución asistencia social, infundiendo en la persona ofendida el temor, el peligro imaginario o el erróneo convencimiento de ejecutar una orden de la autoridad. El que cometiera el delito previsto en este artículo, utilizando como medio el engaño un documento público falsificado o alterado, emitiendo un cheque sin provisión de fondo, incurrirá en una pena correspondiente y será aumentada de un sexto a una tercera parte. El artículo 464 de la Ley del Código Civil Penal venezolano establece que en los casos que se enumeren a continuación se aplicarán las penas siguientes: prisión de 1 a 5 años a quien, habiendo vendido un inmueble por documento privado autenticado, recibiendo el precio del negocio por parte del mismo, lo agrave en favor de otra persona sin expreso consentimiento del comprador o sin garantizar a este el pleno cumplimiento del contrato celebrado, va a ser castigado. Prisión de 1 a 4 años. Quien defraude a otro promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella. La prisión será de 6 meses a 2 años a quien por obtener algún provecho sustrajere, ocultare o inutilizare en todo o en parte un expediente o documento por perjuicio de otro. La prisión de 3 años a 18 meses
a 18 meses. A quien por sorteos o rifa en que todo o parte de las cantidades reciban sin entregar la cosa ofrecida. En el caso de muchas personas que a veces compran una lotería y son engañadas por este tipo de personas que utilizan el medio para engañar, estafar y hacer fraude por medio de ese tipo de sorteos que no llevan con nada bueno al beneficiar al sujeto pasivo. Eso es toda mi exposición.